Tenim amb nosaltres a la Mara Balestrini. Ella és d'Argentina i ens parla en castellà, no hi haurà cap problema. És llicenciada en Comunicació Audiovisual, postgraduada en Arts Marcials i ha realitzat el màster interdisciplinari dels Mèdia i actualment està finalitzant el seu doctorat a la Universitat College London. Mara, pels oients que no estan avasats al llenguatge digital, diguem-ne, què és exactament una app? Vale, primero que todo, hola. Hola Julia y hola a todos. A mí me gusta siempre definir las apps de una forma muy sencilla. Es un pequeño problema, un pequeño programa que soluciona un pequeño problema. Y está en tu teléfono y te lo descargas, a veces pagas y otras veces es gratuito y te sirve para hacer cosas. Las que sean, pero cosas. Ahora entraremos aquí, ¿eh? Entonces, hablando de todos estos temas que te he introducido antes, ¿cómo podríamos entender la cultura móvil? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues no sé ni siquiera si yo la entiendo del todo, la cultura móvil. Creo que la cultura móvil tiene que ver con todos esos hábitos que devienen del uso de los dispositivos móviles. Es decir, lo que se llama la cultura en movilidad, consumo de contenidos de manera ubicua, cuando uno está en el tren, cuando uno está en la calle, cuando uno está en la escuela. Estos tipos de contenidos tienden a ser más cortos, de corta duración. La cultura de movilidad tiene que ver con esto de que podemos consumir servicios en tiempo real, en cualquier momento, desde cualquier lugar, mensajear, pedir información, pedir servicios. Y creo que uno de los grandes cambios que estamos viendo son los nuevos tipos de servicios que devienen de la cultura de la movilidad. Por ejemplo, Uber, ¿no? Pedir un taxi utilizando el sistema de geolocalización de mi dispositivo, para que el taxi me encuentre en el lugar específico en el que estoy, en el momento en el que estoy, y además yo puedo ver en la pantalla de mi móvil el desplazamiento del propio taxi, que también está conectado a otro móvil. Eso es la cultura de la movilidad, este tipo de servicios nuevos que también cambian nuestra forma de vida. Y el ecosistema digital, entonces entiendo que es todo el cúmulo de esto, donde vive esta cultura, ¿no? Sí. En la nube y en el mundo físico real también. En una entrevista que te hicieron en el CC Lab, si lo digo bien, que ahora me vas a decir exactamente qué es, comentabas que con la utilidad de las apps cada vez hay menos, o sea, se consultan menos webs oficiales, se consulta más la app y menos las web. ¿Nos quedaríamos entonces con una información segmentada o todo a la vez? Totalmente. El CCCB Lab es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tiene un departamento que se dedica a la innovación. Ellos organizaron, bueno, me pidieron que les ayudara hace 2 años a organizar este evento que se llamaba Mobile Apps para una nueva cultura, y allí, pues esto en realidad fue, claro, en el año 2012 o 2011, tantas cosas han cambiado, y creo que esto que yo decía en esa época se ha acrecentado. O sea, en esa época yo decía, pues si empezamos a consumir cada vez más información a través de las apps y visitamos menos los motores de búsqueda y las webs, pues vamos a acceder a esa información específica que ha sido planeada para que aparezca en lo que se llama snippets, pedacitos de información a través de la app. Entonces, claro, es una información más segmentada, pero además, eso está afectando hoy en día a los medios de comunicación. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con una amiga que es periodista y me contaba que el 84% del tráfico de las noticias de este periódico viene de la mobile app de Facebook o de Twitter. Entonces ya no solo es la segmentación por la información que yo voy a ir a buscar, sino por la que me llega, porque cada vez más la gente está leyendo los contenidos de los periódicos totalmente customizados, no solo por la mobile app, sino por la red de amigos, porque ya sabes que la mobile app tiene este aspecto social, que es que están mis compañeros, mis amigos de Facebook y Twitter recomendándome contenidos. Entonces hay como un doble filtro, el que permite la app y el que además hace la persona. Exactamente, mi red de amigos.